Vamos a la palabra, vamos a Hechos 6. Hechos 6. Me acuerdo que la primera predicación que hice, nervioso como hoy, igual, fue sobre este capítulo, sobre Hechos 6. En aquella oportunidad me pidieron poder compartir en un retiro de discipulado y preparé el tema como un mes. Lo escribí, lo reescribí, lo volví a escribir, me lo prediqué al espejo, acepté al Señor como 20 veces ahí, me arrepentí y ya cuando estaba bien arrepentido y quebrantado dije ya estoy listo para predicarlo, ¿ya? Así que voy a volver a tocar ese tema, pero algo diferente. No saqué del baúl de las predicaciones esta predicación para reflotarla, sino que voy a predicar en un sentido diferente. Hechos 6, voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Levántense aquí los que tienen esas 3 características, la mano, levanten la mano. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Levanten la mano los que... Dije varones... No. Bien. Y nosotros, continúa diciendo el versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y ahí nombra a las personas que eligieron, ¿verdad? Y después dice, los cuales fueron presentados a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Yo me acuerdo cuando prediqué primera vez esta palabra y puse mucho énfasis en las 3 características que tenían que tener estos hombres que fueron elegidos, estos 7 primeros diáconos que fueron elegidos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y también llenos de buen testimonio. Y me acuerdo que tiene ahí unas 70, 80 personas en ese retiro de discipulado y la verdad es que Dios nos quebrantó. Y más que quebrantarnos, porque éramos hombres que cumplíamos esas características, Dios nos quebrantó al darnos cuenta de lo que todavía nos quedaba por crecer. ¿Y por qué? ¿Y qué sucede cuando Dios nos quebranta? Cuando Dios nos quebranta no es haciéndonos ver o refregándonos lo que nos falta, sino que simplemente se presenta como una oportunidad de decir, wow, me queda camino por recorrer. Me queda camino todavía por seguir creciendo, por seguir avanzando. Pero hoy día no quiero centrarme en eso. Hoy día quiero ver algo diferente. Hemos estado hablando del domingo que prediqué la última vez sobre la importancia de la honra. Y la importancia de la honra la tocamos, me acuerdo la última predicación, era honrar padre y madre, diciendo y reconociendo que la honra parte desde el hogar. Nosotros como hijos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de poder honrar a nuestros padres en el hogar. Y lo segundo que dijimos fue que la honra también es honrar a Dios con lo que Él nos ha dado y que ha puesto en nuestras manos como administradores. Tenemos una cosa entonces, que la honra comienza en el hogar y la honra también es a Dios con todo lo que Él nos da. Y no sé si una es primera, todos sabemos que Dios es primero en todas las cosas. No quise decir que honrar en la casa era más importante que honrar a Dios, sino que simplemente lo puse de una forma diferente. Y hoy día quiero hablar de la importancia que es que nosotros como iglesia y que la iglesia en general descubra lo que hay cuando un ambiente de honra reina en medio nuestro. ¿Y qué es un ambiente de honra? Es simplemente reconocer
que hay personas en medio nuestro que tienen dones y cualidades que se complementan con el mío y en conjunto servimos a Dios. No quiere decir que lo que yo tengo es más importante que el que tiene el que está a mi lado, o lo que yo hago tiene más importancia que hace el que está sirviendo en otro puesto, sino que simplemente es reconocer y decir gracias por todo lo que haces. Y vamos a descubrir en esos pasajes qué es lo que ocurre cuando estamos viviendo un ambiente donde todos somos iguales, donde todos servimos a un Dios y servimos a las personas sin tener ningún interés. Los apóstoles, en este momento, como dice la Escritura, lo que estaban enfrentando era un momento de problemas, pero era un buen problema, porque era un problema de crecimiento. La Escritura dice que así como estaba aumentando el número de la gente, de las personas, no eran capaces ellos de seguir sirviendo las mesas. Y quiero llevarlos un poco más atrás, quiero llevarlos al capítulo 2 de Hechos. Porque el problema no se inicia ahí en el capítulo 6, el problema se empieza a iniciar en el capítulo 2, donde tenemos a un Pedro predicando, levantando el mensaje del Evangelio, dando a conocer el mensaje del Evangelio, y en la primera exposición que él hizo se convirtieron ¿cuánto? Más de 3,000, pongámosles para que nadie quede abajo, ¿verdad? Más de 3,000 en la primera exposición que él hace. Y no solamente se convertía la gente, sino que también muchas señales y prodigios estaban manifestándose en ese tiempo, desde Hechos 2 hacia adelante. Y los que más destacaban era Pedro y Juan. Pedro y Juan. Eran como los hijos del trueno. Eran reconocidos como hijos del trueno, así como donde quiera que iban dejaban la escoba. Pasaban por un lado y la gente se convertía. Había un cojo que estaba, no sé, en una parte sentado y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, no solamente estaban siendo poderosos en la evangelización, en compartir el mensaje del reino, de compartir las buenas nuevas, sino que también estaban usando la autoridad de Dios para poder sanar a otros, para poder ir en pos de otros. Entonces, la predicación del evangelio y las manifestaciones de poder hacía que el reino creciera, que el reino se multiplicara, que la gente que estaba llegando a la iglesia fuera aún más y más abundante. Una de las características, mis queridos hermanos, del mover de Dios es que la gente llega, escucha el evangelio y es movida a cambiar, es movida a arrepentirse, es movida a entregar su vida a Cristo. Y yo me imagino que lo que los apóstoles predicaban o compartían era lo que Jesús había hecho en sus vidas. No era otra cosa. Era poder hacerles ver a las autoridades civiles, a las autoridades eclesiásticas y también a toda la gente lo que Jesús había hecho en su vida. Cómo había cambiado la vida de Pedro de ser un hombre de poca letra, un hombre de poco conocimiento, un hombre que pasaba solo en el mar pescando, a pararse frente a una multitud y hablar lo que Jesús había hecho, cómo Jesús había traído este reino. El reino de Dios a estar en medio nuestro, a estar en medio de ellos. Entonces, cuando Pedro es transformado, él hace que lo que Dios le dio a él, lo comparte con otros. Entonces, una de las características, mis queridos hermanos, del mover de Dios, es que no solamente usted escucha al que predica, sino que usted mismo en la calle comparte a la gente lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Los mismos apóstoles decían a las autoridades cuando fueron encerrados, Pedro y Juan fueron encerrados, ¿qué es lo que ellos hacen? Reconocen a Dios. Y le dicen a las autoridades, estoy parafraseando de Hechos 2 en adelante, y les dicen, las autoridades les dicen, los vamos a dejar libres, pero no prediquen más en este nombre. Quédense callados. Y ellos dijeron,
Es más justo hacerle caso a los hombres o a Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, en un mover de Dios, mis queridos, somos inundados por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y al ser inundados por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, somos movidos a compartir, a llevar lo que Dios está haciendo en nosotros a otros. Algunos vamos a tener oportunidades de pararnos frente a cientos, frente a 10, pero nadie va a tener la oportunidad que tienes tú de estar sentado ahí, cara a cara con alguien, y compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Ellos no necesitan solamente saber lo que hicieron los grandes héroes de la fe. Ellos quieren ver a ti, quieren tocarte, quieren saber, este es de carne y hueso, este es de verdad. Es alguien que yo conozco, es alguien que está viviendo. Y es alguien que yo, sabía cómo era y mira cómo Dios lo ha cambiado. Es ahí donde el reino es manifiesto. Donde la gente ve a un hombre o a una mujer transformado por lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando el reino, mis queridos hermanos, está obrando en medio nuestro, somos movidos a compartir. Somos movidos a llevar esta buena noticia hacia afuera. Hacia afuera. Yo no sé si se dio cuenta, pero se nos cayó el portón. No, si no está caído, no, si está así. Sacaron todos los árboles ahí del frente. Y ahora cuando pasan los vecinos, ven y descubren que hay una casa aquí. Antes pensaban a lo mejor que era un parque, que era algo así, pero hoy día ven una casa. Estamos siendo más visibles. Estamos siendo descubiertos también por la gente, porque la gente a veces no tenía idea qué es lo que había aquí. Sabía que se lo pasaban bomba porque hacían unas tremendas fiestas aquí. Este lugar era, no sé, como discoteca, creo yo, no sé. Lo pasaban muy bien. Pero hoy día estamos siendo más visibles. Y cuando el reino de Dios se hace más visible, las personas empiezan a ser tocadas. Hay personas que se han acercado y han dicho, yo quiero poner horas de mi trabajo, o los días que tengo libre, quiero venir a servir aquí. Quiero venir a prestar ayuda psicológica. Así que ¿cuántos quieren ayuda psicológica? ¿Cuántos necesitan? Inscríbame a mi artiro, por favor. Otros quieren venir a enseñar lo que es niños con problemas de aprendizaje. No sé si será eso, pero bueno, no es psicopedagoga, es más que eso, ¿verdad? Y quieren venir aquí a decir, yo quiero entregar lo que Dios me entregó a mí. No solamente una profesión, sino que también como Dios cambió mi vida. Hay otros que quieren venir a enseñar instrumentos. Hay otros que están pensando y soñando en hacer un musical para Navidad. Yo no guardo secretos por si acaso, así que si tú tienes un sueño y algo, no. Si tienes un sueño, un anhelo, lo quieres publicitar, cuéntamelo a mí, ¿ya? Pero si quieres que pase piola, quédate calladito. Pero es que no puedo dejar de decir lo que estoy viendo. Es el reino mismo irrumpiendo en medio nuestro. Hermanos, somos llamados a entregar aquello que Dios puso en nosotros. Y eso es que el reino de los cielos se está moviendo entre nosotros. Lo segundo que pasa cuando hay un mover de Dios es que las manifestaciones de poder, de milagros, empiezan a ocurrir. Yo anhelo ver eso. Yo anhelo, lo dije en unas predicaciones pasadas, administrativamente estamos funcionando. Gracias a Dios nos dio este lugar y lo hemos acomodado paso a paso, tela a tela, lo hemos ido acomodando, plancha a plancha. Gracias a Dios por eso. Pero hoy vamos a parar eso y vamos a buscar a Dios. Una de las cosas que dice la visión de la iglesia es una familia que busca intensamente la presencia de Dios. Debemos buscar la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios llega en medio nuestro, otra de las cosas que ocurre es que empezamos a ver señales, prodigios. Eso era lo que hacía Pedro,
lo que hacía Juan cuando estaban compartiendo con la gente. Estaban provocando todo este mover y por donde quiera que iban, dice que Pedro pasaba y solamente con la sombra de él, la gente era sanada. Mucha gente era puesta ahí a su alrededor, decía, bueno, que pase por ahí. Y pasaban los apóstoles. Y ellos entregaban lo que Dios a través de Jesús le había entregado a ellos. Es estar en la presencia de Dios, es buscar, es anhelar lo que Él tiene para nosotros. Y Él viene, y ¿sabes qué? Y nos sorprende. Y somos llevados a hacer aquellas cosas que a veces nosotros incluso creemos que no somos capaces de hacer. A veces todos pensamos que esto lo tiene que hacer un líder, que esto lo tiene que hacer un pastor, que lo tiene que hacer el más santo. Hermanos, es solo atrevernos a entregar aquello que Dios ya te está dando a ti. Ya no sé dónde voy aquí, estoy medio perdido ya. Otra cosa que ocurre cuando estamos en medio del reino es que estamos expectantes de lo que Dios va a hacer. Expectantes. ¿Y cómo puedo ejemplificar expectantes? ¿Cuántos salieron corriendo de su trabajo para ver el partido de Chile? Yo me incluyo. ¿Cuántos? Todos salimos, bueno, si les gusta el fútbol, ¿verdad? Salimos corriendo expectantes y estábamos ahí parados frente a la pantalla expectantes hasta que pasó lo de Vidal. Expectantes. Ahí y atentos al partido de cuando jugaban para allá y para acá y esto. Y estábamos expectantes no que le hicieran un gol a Chile. ¿Qué estábamos expectantes? De que Chile hiciera un gol, independiente del equipo. Cuando estamos expectantes de lo que Dios está haciendo, estamos anhelando eso, esperando, anhelando que Dios haga algo. Estamos esperando que Dios nos sorprenda, que Dios realmente haga algo extraordinario. Y lo que la gente estaba esperando en el relato de Hechos del capítulo 2 hacia adelante era que Dios hiciera algo. No iban los 3,000 o los 5,000 a decir, bueno, vamos a ver porque a lo mejor dan algo de comida, o vamos a ir para allá porque a lo mejor nos van a dar un café, o vamos para allá porque a lo mejor me voy a entretener un rato y entre estar acostado y estar allá, prefiero estar allá, estoy más entretenido. Ellos no iban por eso, ellos iban porque estaban expectantes, sabían que Dios estaba haciendo prodigios, que Dios estaba haciendo señales, que hombres y mujeres no solamente eran sanados, sino que eran cambiados, transformados. Y esa expectativa, esa de estar expectante de lo que Dios hiciera, hacía que las personas iban. Cuando hay un anhelo, una búsqueda de lo que Dios va a hacer, hoy día, aquí en este lugar, tenemos una expectativa de que Dios va a hacer algo. Si no tenemos expectativas, estamos muriendo. Cuando no tenemos expectativas de que Dios nos va a sorprender, estamos muriendo. Estamos frente a dejar lo que simplemente llamamos, en vez de ser un movimiento buscando que Dios nos sorprenda, nos convertimos en una religión. Donde simplemente empezamos a cumplir normas. Me tengo que portar bien, no tengo que hacer aquello, o si lo hago que nadie me vea. Empezamos a cumplir reglas, normas. Eso es religión. Por eso cuando dice ahí al final de Hechos 6, también muchos sacerdotes obedecían a la fe, dejando la religión, dejando las normas, creían a la fe. Tener expectativas es lo que hace que nos levantemos cada mañana, incluso a ir a nuestros trabajos. Tenemos expectativas. Tenemos ganas, tenemos deseos. Esta gente tenía expectativa. Y no solamente tenían expectativa de lo que Dios iba a hacer. Y sigo avanzando en Hechos. Sino que consideraban como que lo que tenían no era de ellos. Entre ellos compartían lo que tenían. Vendían sus propiedades. Tranquilos. Estoy relatando Hechos 6. Algunos empezaron a acomodar en las sillas. Vendían sus propiedades.
Compartían el pan juntos y no comenzaban su día si antes no iban al lugar donde se encontraban con Dios. Su día no comenzaba si su búsqueda de Dios no había sido antes. Entonces, cuando estamos, mis queridos, en un mover de Dios, todo lo que tengo es para bendecir a otros también. Es desde lo que Dios me da poder dejar que otros también lo disfruten. Cuando estamos imbuidos en un mover de Dios, las cosas empiezan a ser vistas diferentes. Yo me acuerdo cuando era chico, hace poco, cuando éramos chicos, para incluirlo a todos, llegaba a mi casa y mi mamá me decía: tienes que sacarte los zapatos y ponerte unas pantuflas para entrar. ¿Cuánto les pasó? Había que entrar con pantuflas porque no podíamos desordenar ni manchar nada. Yo fui criado así, por lo tanto lo tenía aquí en la mente. Entonces, la primera vez que nos tocó abrir nuestra casa para el grupo casero, lo primero que yo dije: ¿qué vamos a hacer con los muebles? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuidar nuestras cosas? Hasta que nos entregamos nomás en los brazos de Dios. Y disfrutábamos cuando los niños derramaban la leche. Gloria a Dios. Pero habían cosas más importantes: hombres y mujeres transformados. Eso no es ganancia para un hogar, es ganancia para el cielo. Por eso, cuando disponemos nuestras cosas para que otros sean bendecidos, nuestras prioridades cambian, nuestras cosas cambian. Y no es que tener cosas lindas en el hogar sea malo, y no es que, como lo dije la vez pasada, si tú pones una casa para un grupo casero, un grupo discipulado, un grupo pequeño, un grupo de oración, toma un seguro por los muebles. No, sino que simplemente es lo que yo tengo, voy a bendecir a otros. Ellos vivían en un ambiente donde honrar a los que estaban haciendo, honrar a los que estaban viviendo como comunidad, como iglesia, como primeros cristianos. Era un honor para ellos recibirles, compartir el pan, estar juntos y conversar. Y sabe cuando me imagino yo, la primera pregunta era: cuéntame qué hizo Dios contigo, cuéntame lo que Dios hizo contigo, ¿cuál es tu historia? No hay nada más entretenido de escuchar una historia como Dios fue cambiando su vida. Cuando vivíamos en el barrio allá en Peñaflor, había un hermano Arturo. Él era feliz haciendo muebles de mimbre, y hacía los muebles de mimbre y siempre tenía su cara sonriente. Y cada vez que alguien pasaba por su casa y se ponía a conversar con él, lo primero era que llamaba a su esposa Tina, se llamaba Tina, Cristina debe haber sido el nombre, decía: Tina, trae galletas y un té. Y esa galleta y té era para que él contara el testimonio, cómo Dios lo había sacado del alcohol, lo había cambiado su vida y ahora trabajaba en su oficio. Y escuchar la historia de ese hombre era entretenidísimo. Y después nos preguntaba: y cuéntame tu historia. Y nosotros decíamos: Arturo, me tengo que ir. No tenía nada que contar. Pero hoy día, si él estuviera, tendría mucho que contarle. Mucho que contarle. Me recuerdo en una oportunidad también. Está malo el reloj. ¿Quién me puede avisar a la 1:15? ¿Qué hora es? 15 minutos. ¿Qué me dan 15 minutos? 15, 30, 45, 50. Al lado de mi casa había una iglesia evangélica y nosotros, siendo buenos católicos, le cortábamos la luz para que no siguieran metiendo bulla. Ahí yo conocí lo que era la zamba canuta. Estaba la escoba. Y después, cuando mi vida cambió, ellos me llamaron a mi casa, años después, estoy hablando de 20 años, 30 años atrás. Ellos me llamaron y me dijeron: supimos que eres pastor. Sí, se escuchó al otro lado. Te queremos invitar a predicar en la iglesia.
Y fuimos con la familia, esa visita domingo a la iglesia. Mis primeras palabras fue pedirle perdón al pastor y reconocer que muchas veces yo corté la luz, que le sacábamos el aire a las ruedas. Pero ellos se gozaron cuando conté la historia, cómo Dios me había cambiado. Cada domingo que teníamos la oportunidad de ir a la iglesia de ellos, íbamos a la escuela dominical, me acuerdo, y compartíamos, nos daban leche y galleta. Yo iba por la leche y la galleta, sin saber lo que Dios después iba a hacer. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, las personas cambian, son desafiadas a cambiar. Y cuando te ven a ti de carne y hueso, entregando lo que Dios te ha dado, es un motivo para ellos de decir, wow, hay oportunidad, tengo oportunidad, puedo ser diferente. Es una inspiración a creer que Dios es real, que Dios existe. La gente está cansada de escuchar historias. La gente quiere ver en ti a Dios. Quiere ver que Dios se mueve en ti. Quiere saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es más atractivo, porque lo hace más cercano. Y eso era lo que hacían los apóstoles. Hombres que dejaron sus barcas, hombres que dejaron su vida pasada por ir en pos de Cristo. Cuando hay un mover de Dios, lo sentimos nosotros primero. Y al sentirnos nosotros primero, ¿sabe lo que pasa? La gente de alrededor empieza a decir, algo está pasando ahí. Nos transformamos lo que es la miel para la abeja. Cuando hay reino de Dios, aquí hay miel. Y donde hay miel, las abejas llegan. Eso era lo que le pasaba a los apóstoles. Eso era lo que hacía que ellos disfrutaban de lo que Dios estaba haciendo. Otra cosa que pasa cuando hay un mover de Dios, ¿sabe? Las cosas empiezan a crecer. Aquí empezamos con 2 metros antes, no sé, 4 metros antes. Estamos ampliando. Vamos a poner más sillas, porque la gente está llegando. Hay algo que Dios está haciendo que hace que la gente diga, voy a ir a investigar allá. Voy a ir a ver. Ayer nos reuníamos con el equipo de liderazgo. Y hace 2 años atrás, el 2013, habíamos hecho un retiro. Y en ese retiro cada uno anotó una petición. Cuando ellos se fueron, yo recogí cada petición. Y las tenía guardadas. Y ayer se las volví a pasar a cada uno. Una de las peticiones era, Señor, danos un lugar más grande. El 2013. Estamos aquí. Otra de las peticiones, Señor, danos un estacionamiento para 500 autos. Hay un estacionamiento para 500 autos. Cuando hay mover de Dios, las cosas suceden y se empiezan a notar aquí. Y a veces nos olvidamos lo que Dios está haciendo. Por eso es bueno ir a la historia. Ustedes después van a tener la oportunidad de ver todos esos papeles, todas esas anotaciones, porque ayer cada uno autorizó, porque hay algunas peticiones personales. Las vamos a poner en un cuadro y las vamos a exhibir ahí, para que usted vea cómo Dios ha ido cumpliendo cada palabra y cada cosa. Cuando el reino de Dios se manifiesta, las cosas suceden. Las cosas pasan. Lo segundo que pasa, ya no sé en qué número voy. A raíz del crecimiento, los que estaban enfrentando a los apóstoles, ahí también dice, era murmuración. Murmuración. ¿Por qué? Porque los apóstoles no estaban enfocados netamente en lo que ellos era su responsabilidad de compartir la palabra, de estar con palabra, sino que estaban preocupando
de hacer cosas que a lo mejor a ellos no les correspondía, que ya por el propio crecimiento tendría que haber otros también ayudando a servirles. Pero en lugar de enfocarse en el problema de la murmuración, ellos tuvieron la humildad de decir, sí, tenemos que dejar de hacer esto para que otros sirvan a la mesa. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los puntos de oportunidad que trae el crecimiento es que otros también pueden servir y que otros también pueden sumarse a entregar su tiempo para que otros sean atendidos. La murmuración a veces busca oídos y corazones donde anidarse. Y eso es lo que a veces empieza a carcomer. Ya más que carcomer, o menos que eso, a parar un tiempo lo que es el mover de Dios. Muchas veces la murmuración, en lugar de ver lo que Dios está haciendo, empezamos a ver lo que Dios o lo que los hombres estamos dejando de hacer. Los apóstoles tuvieron la sabiduría de decir, esto es una oportunidad. Vamos a concentrarnos nosotros en la oración y en buscar la palabra, y vamos a dejar que otros sirvan. Esto no pasa aquí, pero sí hay una oportunidad para que tú puedas servir, para que tú tomes aquello que Dios te dio y lo pongas en disposición de otros. Es crecer. Y es también dejar que nosotros podamos concentrarnos en buscar la palabra, en prepararnos, en apartarnos, no para que nos salgan alas, sino que simplemente para buscar aquello que Dios quiere que hagamos. Características de los hombres que ellos eligieron: buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Fueron 7 entre 3,000. ¿Qué pasó con el resto? Se fueron. Siguieron igual, dentro del mover de Dios. Y cuando hay características de hombres o mujeres diferentes, muchas veces el liderazgo, muchas veces el pastor no se da cuenta. ¿Quiénes se da cuenta? La gente. Los apóstoles no eligieron a nadie. Ellos dijeron, busquen entre ustedes, elijan entre ustedes hombres, mujeres que puedan servir. Mis queridos hermanos, es desde ustedes donde nace la iglesia del futuro. Es desde ustedes donde mañana vamos a levantar hombres y mujeres para que vayan a plantar a otro lado, otra iglesia. Ayer no sé con quién conversábamos que querían ir a plantar una iglesia a Viña del Mar. ¿Cuántos van con ellos? ¿Ah? A Viña del Mar, mire. Vamos a Viña, toda Viña. Sueños que nacen desde ustedes. Los apóstoles no eligieron a nadie, simplemente le pasó la responsabilidad para que se levantaran de la multitud. Lo que pasa cuando estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y no estar haciendo aquello que no tenemos que hacer, nos da la oportunidad de seguir creciendo. Y no solamente seguir creciendo en números, sino que seguir creciendo en nuestra intimidad con Dios. Hoy día en la mañana me levanté temprano a orar y me tiré cerca de la estufa. Y yo dije, Señor, háblame hoy porque necesito que tú me hables. Y me acosté en la alfombra y se ve la mesa. Y la mesa de centro, tiene una cosita con 3 patas, ¿cierto? Y ahí Dios me habló como a las 4:30. No sé si usted hace eso, pero no siempre me levanto a las 4:30. Y Dios me dijo, 3 pilares sostienen la iglesia: la palabra de Dios, intimidad con Dios y búsqueda de Dios.
No somos los hombres que sostenemos la iglesia. La iglesia se sostiene por aquellos que buscamos, anhelamos estar delante de su presencia, estar en intimidad con Él, dejar que Él te hable y buscar en su palabra lo que Él tiene para ti. No es aprender versículos de memoria, sino que es buscar, Dios, háblame aquí. ¿Hace cuánto tiempo que Dios no te habla a ti? ¿A través de la palabra o a través de las circunstancias? Necesitamos buscar a Dios, necesitamos sumergirnos en Dios. Y lo que hacían los discípulos era llevar a la gente a la experiencia, a escuchar a Dios, a experimentar a Dios y lo que Dios estaba haciendo en ellos, lo que Dios estaba viviendo con ellos. Necesitamos, mis queridos. ¿Y por qué digo necesitamos? Porque nos urge hacer esto. Hay un hombre que me dio una visión esta semana, o la semana pasada. Él veía hombres afuera, con su Biblia en mano, mirando a través de las ventanas. Y ellos decían, mirando hacia adentro, no voy a entrar todavía porque no ha empezado la fiesta. Cuando empiece la fiesta, voy a entrar. Y estaban todos dándose vuelta por fuera. No me acuerdo si eran una fila o era un grupo de personas. Pero mis queridos, aquí la fiesta empieza cuando Dios empieza a glorificarse. Cuando Dios empieza su mover. Y si tú estás esperando que el que está a tu lado se prenda para que tú te prendas, o el que está a tu lado sienta intimidad con Dios para que tú la sientas, estamos perdidos. Tú tienes que iniciar la fiesta. Yo tengo que iniciar la fiesta. Tenemos que dejar que Dios nos sorprenda para que estos vengan y comiencen a gozarse y comiencen a disfrutar. Lo que estaban viviendo aquí los apóstoles en Hechos capítulo 12 en adelante era una fiesta. Era algo que se gozaban y se alegraban de lo que Dios estaba haciendo. Y nosotros necesitamos dar inicio a esa fiesta. No es venir todos los domingos y una iglesia bonita, linda. Le faltan algunas cosas, pero bueno, pero ir ahí. Y ahí se termina todo y me voy y así sigue mi semana. No, es tener el anhelo de que Dios te sorprenda, de que Dios haga algo en tu vida. No estás aquí porque hay un hombre o una mujer que te cae bien. No, estás aquí porque necesitamos de Dios. Necesitamos ser sorprendidos por Dios. Y eso lo logramos en intimidad, en buscar en su palabra y estar cerca de Él. Disfrutar con Él en su presencia. Estos hombres que habla aquí en Hechos 6 no comenzaban su día, sino iban a su lugar secreto. Otra cosa que ocurre en Hechos 6 es que cuando todas las cosas son puestas en la perspectiva correcta y estamos todos ocupando y haciendo aquello que Dios nos mandó a hacer, la iglesia crece. Y muchos otros se añadían. Su lugar es ocupar el lugar correcto. Y no solamente son traídos a Dios aquellos que no le conocen, sino que aquellos que han estado años y años de tradición, sus vidas son cambiadas, sus vidas son transformadas. ¿Por qué? Porque ya no solamente lo leemos en la Escritura, sino que el Dios de la palabra empieza a moverse en nuestra vida. Empezamos a experimentarlo. A veces nos quedamos en la historia solamente. Pero ¿cuándo vamos a pasar de la historia a la acción? A orar por los enfermos, teniendo las expectativas de que Dios los va a sanar. A orar por los que no conocen a Dios para que ellos vengan y ellos empiecen a llegar. A orar con una convicción de que el reino de Dios se puede manifestar a través tuyo, donde quiera que estés. Eso pasaba en Hechos 6. Eso pasaba en Hechos. Las cosas y las obras del reino se seguían moviendo. ¿Y esto por qué ocurría? Porque había un ambiente de honra, de reconocer que lo que el otro tiene se complementa con el don que Dios me dio para ser de bendición a otros. Ninguno era más importante. Y los que ellos creían que eran los más importantes, los apóstoles, ¿qué estaban haciendo?
sirviendo las mesas y compartiendo la Escritura. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que el reino se manifieste? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que nos puede motivar a decir, necesito hacer algo. Necesito buscar a Dios. Necesito ser sorprendido o sorprendida por Dios. Ahí donde estamos. Póngase de pie, vamos a orar. Ahí donde tú estás, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Aquello que Dios te ha dado no es para guardarlo, es para ponerlo a disposición de otros. Es abrir mi vida para que otros sean bendecidos. No se trata de entrar en un activismo, de salir a hacer todas las cosas, sino que lo primero es buscar a Dios y decir, Señor, háblame. Lo segundo es ir a tu lugar secreto, donde Él te habla, y simplemente adorarlo. Y luego compartir lo que Dios ha hecho en ti. Eso va a ser como un despegue en tu vida. Ya no es seguir dándote vuelta en tus propios problemas o en tus propias aflicciones, sino que es levantar tu mirada, levantar tu rostro y adorar a Dios para que Él se glorifique. Y cuando Dios viene sobre tu vida, todo tu alrededor empieza a ser cambiado. Todo. Aquello que Dios te dio es para entregarlo a otro. Vas a comenzar a entregar aquello que Dios te dio. ¿Cuánto quieren entregar aquello que Dios les dio? Ven. Vamos a levantar una oración, un clamor, como lo hicimos en la canción. Solo eres tú, solo eres tú. Es Él quien empieza a hacer en nosotros todo eso. Así que en tus propias palabras, ¿por qué no le dices, Señor, aquí estoy? Hubo una frase que estaba ella orando, y la frase fue esta. Yo ya la conocía, pero vino a mi mente: Señor, quiero ser una moneda en tu bolsillo. Gástame como quieras. Gástame como quieras, Señor. Los años que me quedan de vida, Señor, que yo ni siquiera sé cuántos. Señor, gástame como quieras. Quiero ser una moneda en tus manos, Señor. Estos años, pon tu vida como una moneda en las manos de Dios. Y así como cuando tú tomas una moneda, la gastas en lo que quieres, deja que Dios te gaste. Que ese sea tu clamor, tu petición. Es conocerle a Él. Vamos en tus propias palabras. En tus propias palabras, ahí donde estás. Vamos, dile, Señor, aquí estoy, Dios.